Vas a concentrarte en tu respiración. Haciéndola cada vez más profunda y más consciente. Permitiéndote a través de cada inhalación llenarte de energía de amor, de armonía, de paz y de profunda claridad y conciencia. A través de cada exhalación vas a soltar y liberar cualquier tensión, dolor o malestar en el cuerpo, todo pensamiento que pueda dispersarte del momento presente. Emociones, sentimientos, sensaciones que sientes que te alejan de este momento presente. Y así vas permitiéndote a través de la respiración entrar en tu propia presencia yo soy. Alinearte aquí ahora en atención plena y en una autoobservación profunda, humilde y consciente. Y continúas inhalando, sintiendo cómo cada vez esa presencia se hace más profunda, se arraiga, se estabiliza. Te permite volver a tu centro. Y así vas exhalando para soltar cualquier perturbación. Y sientes cómo tienes el poder para encauzar, dirigir y proyectar tu energía en conciencia y libertad. Cuentas con toda una fuerza interior que puedes expresar en plenitud, en sabiduría, en maestría, en libertad, permitiendo que sea tu ser el que encauce, dirige y guía esta energía. Invocamos nuestro ser esencial, convocamos de manera muy especial en el día de hoy la fuerza de ese Padre interno. Un Padre con toda su sabiduría, alineado y conectado al corazón. Invocamos a nuestra conciencia maestra que nos guía, ángel guardián, a todos los seres de luz que hoy nos asisten y acompañan desde los diferentes planos y niveles, especialmente al arcángel Gabriel, al maestro Kutumi, a todos estos seres que vibran en la luz plata, dorada, iridiscente. Y continúas inhalando con toda la profundidad y conciencia. Y vas a llevar toda la atención hacia tu portal, estrella del alma, por encima de tu coronilla. Y mientras vas inhalando y exhalando, vas a imaginar que ese portal se llena de una luz blanco, plata, dorada, iridiscente. Y esto activa todo su potencial y su energía. Y sientes cómo se abre y expande todas sus raíces hacia el cosmos infinito. Y sientes cómo a través de este chakra vas a conectar de forma consciente y voluntaria con el corazón diamantino del Sol. Y a través de conectar conscientemente con el Sol, conectas con cada planeta de este sistema solar. Y sientes como ese Padre Sol emana toda su luz, su fuerza, su poder vital, su sabiduría y su guía. Y a través de esta estrella del alma puedes recibir toda esa energía, todo ese potencial de luz. Y reconoces
que no estás solo o sola, que siempre has contado con una guía, una asistencia, una instrucción, unos lineamientos claros que quizás muchas veces dejaste pasar, tan identificados con el ego, tan dispersos en el hacer y en la experiencia humana. Hubo momentos donde olvidaste parar y observar, respirar y tomar. Y ahora puedes reconocer que desde el momento presente siempre tienes esa capacidad para decidir, asumir esa guía, recibir esa información, esa energía y aprovechar todo lo que existe y sucede como una maravillosa oportunidad para tu crecimiento, para tu evolución, para transformar este ego y que cada vez vaya ganando más esa sabiduría interior, esa coherencia con el ser. Reconociendo el sol como ese espejo sagrado de luz y conciencia, que te ayuda a reconocer que así como todo gira alrededor del sol en este sistema solar, tú también tienes tu propio centro y tu propio Padre interno, luminoso, radiante, capaz desde ese centro irradiar tus creaciones en conciencia, en sabiduría, en maestría, en libertad. Y sientes entonces como esa estrella del alma se expande aún más allá, hasta el corazón de la galaxia. Conectas con su agujero negro y blanco. Todo ese poder para reconocer las polaridades y también para reconocer en humildad tus propias dualidades. Y sientes que así como el centro de la galaxia también tiene ese poder que todo lo transmuta, que todo lo transforma, que todo lo puede trascender. Esta conexión consciente te permite recordar que también tienes ese Padre interno, que es capaz de asumirse responsable de todo lo que has creado. No para criticarte, juzgarte, condenarte, justificarte o culpar a otros, sino precisamente para observar, para reconocer que estás expresando, proyectando, manifestando y creando. E ir dando un orden interno que te permita cada vez más crear en coherencia esa divinidad. Y sientes el poder de la galaxia, alineada en el mismo propósito de amor y luz. Un poder que es creador, preservador y protector. Entonces, cuanto más te alineas a estas fuerzas cósmicas, sientes cómo tu estrella del alma se puede expandir hasta el centro del universo. Y reconoces que eres mucho más allá que este instante, que esta personalidad temporal, que lo que haces o dejas de hacer o lo que está sucediendo. Tu naturaleza es eterna e infinita. Y elegiste temporalmente vivir una experiencia humana en un cuerpo físico, en una personalidad, en este espacio-tiempo, en este planeta. Y sientes que tu poder está más allá de las circunstancias, más allá de este personaje con el que puedes o no identificarte, al que puedes reconocer sus limitaciones y su sabiduría, o puedes elegir simplemente evadir, omitir, dispersarte. Pero cuanto más inhalas y exhalas, sientes como estas fuerzas cósmicas desde su centro te invitan una y otra vez a volver a tu propio centro, a tu propia sabiduría, a tu propia maestría, a reconocer tu poder creador y a asumir lo que estás creando con todo lo que implica y las consecuencias que trae cada creación. Y puedes reconocer que asumirte de hacerte cargo de tus creaciones como un Padre amoroso no es para criticar, juzgar, condenar, justificar. Es para recordar y reconocer que estás aquí y ahora encarnado en un cuerpo físico con la intención de expresar toda la divinidad en la humanidad.
Y todo lo que existe y sucede, todas las circunstancias que creas y con las que te haces correspondiente son tu propia proyección, para que al mirar afuera puedas reconocer tu mundo interno. Y a través de todos los espejos de la realidad, poder recordar que siempre está ese poder para crear desde el centro, desde la luz, para proyectar un poder que puedes expresar a tu favor, de forma amorosa, en unidad, en maestría, en sabiduría, en libertad plena, en conciencia, en tu propio beneficio, en preservación, en protección y en respeto hacia todos los seres en el universo. Y sientes entonces que puedes conectar con este Padre interno diamantino, en sabiduría, en maestría, en plenitud, en infinito amor, en unidad y sobre todo en libertad. Es tu libertad cómo expresas tu poder, cómo asumes este Padre interno. Entonces vas a dejar que toda esta luz de conciencia blanco, plata y iridiscente descienda hacia tu portal coronario. Y sientes toda esta luz cósmica que hace parte de tu esencia real. Esa luz que eres, ese poder sagrado de centro, de atracción, que establece orden en las creaciones. Reconoces que te nutre y que hace parte de ti. Y vas a sentir cómo toda esta fuerza de este Padre interno sabio, responsable, y no responsable hacia afuera, en el cuidado de otros, en la atención de otros, en el hacer, sino responsable de tu camino evolutivo, del propósito realmente por el cual elegiste estar aquí ahora en un cuerpo físico, en este espacio-tiempo y en este planeta, para ser canal de tu luz, de tu sabiduría, de tu maestría, de un poder que ahora puede alinearse, sincronizarse en este momento de cambios. Entonces vas a permitirte reconocer qué tanto estás asumiendo ser ese canal, con sabiduría, con maestría, en libertad. O si por el contrario, desde tus propias creencias te autolimitas, aún insistiendo en que eres víctima de la vida, de las circunstancias, de los otros, que no tienes el poder suficiente para canalizar tu capacidad creativa y manifestarla en este plano, para dar a luz tus sueños, tus deseos, para crear en conciencia, para aportar lo mejor de ti en esta dimensión. Solo observa con atención y humildad para reconocer cómo estás canalizando todo este poder. Observa tus órganos de los sentidos, cómo canalizas ese poder a través de la visión, del olfato, del gusto, del oído, del tacto y de los sentidos extrasensoriales. Cómo percibes tu mundo interno y el mundo afuera. Ser canales de luz, de sabiduría y de este poder del Padre interno implica poder observar con claridad, con sabiduría y maestría tu propia existencia, tu mundo interno y cómo este mundo se refleja afuera en tus creaciones, conscientes o inconscientes. Pero es poder observar. El propósito y la función del Padre es observar para reconocer. Un padre observa sus creaciones, sus frutos, sus hijos y los reconoce como parte suya, como fruto de su propia proyección y creación. Y si ese fruto o ese hijo tiene alguna expresión que requiere transformación, de forma amorosa, lo reconoce, lo asume y establece una guía, un compromiso, una constancia para guiar esa creación en un plano de madurez y transformación.
Un padre es una guía para sus hijos. Así nuestro Padre interno es guía para nuestras propias proyecciones y creaciones. Entonces vas a observar esa guía interior. Si realmente estás asumiendo ese Padre interno para reconocer toda tu luz, tu sabiduría, tu maestría, tu propia capacidad para guiar tu camino y creación. O por el contrario, si crees que la guía viene de afuera, o si incluso cuando hay una guía externa la omites, no prestas atención, no escuchas las señales, las sincronías, las instrucciones que recibes de tantas formas. Algunas formas son muy explícitas y otras un poco más sutiles. ¿Cuánta conexión reconoces tener con esa guía y maestría interior? Con tu ángel guardián, con tu ángel de la guía, con la conciencia maestra que te acompaña, con los seres que en este plano físico y humano también desempeñan un papel de guía y maestría para ti. ¿Cuánta humildad y disposición en apertura has establecido hasta ahora? Y hacer este reconocimiento no es para criticarte, juzgarte, condenarte o compararte con otros para minimizarte. Es reconocer para poder elegir, decidir y discernir cómo vas a enfocar tu energía y tu poder a partir de ahora. Puedes reconocer que en momentos tu ego se ha expresado en dispersión, en distracción. De pronto no ha tenido la humildad y la disposición para escuchar la guía de tu propio ser, de esa maestría interior, de tu propia sabiduría, de los ángeles y maestros de luz o de los seres maestros en este plano físico. Y vas simplemente a reconocerlo con humildad, para reconocer que nunca has estado solo o sola a la deriva y que todo lo que existe y sucede para ti no es al azar. Todo ha sido previamente guiado, advertido, solo que a veces en tu afán, en tu distracción, en tu identificación con el ego, has pasado por alto las señales y posiblemente eso ha traído creaciones inconscientes con consecuencias dolorosas para tu ego. Vas a respirar profundo y a dejar que esta luz impregne profundamente tu glándula pineal para abrirte en humildad, en una disposición receptiva a esta guía, de todas las formas que llegue a ti, a través de la meditación, a través de los sueños, a través de las mismas creaciones. Cuando puedes reconocer a través de lo que expresas y proyectas, lo que estás reflejando en la realidad y mirar con humildad todo eso a que te invita a cambiar dentro de ti. ¿Cómo estás encauzando ese poder? Si realmente estás asumiéndote como un canal maestro, sabio, claro, enfocado en lo que quieres, o si por el contrario, de alguna manera has renunciado a tu propia capacidad de canalizar tu luz y sigues creando en inconsciencia, en victimismo, enredado en ese triángulo dramático víctima, salvador y verdugo, creyendo que eres víctima de Dios, de la vida, de las circunstancias, de los otros seres humanos. Y vas inhalando y exhalando profundamente luz violeta para que este chakra corona y especialmente la pineal puedan liberar cualquier bloqueo, contención, limitación que realmente está impidiendo que estés en disposición, apertura, receptividad para recibir esta guía en claridad, en humildad. Y vas inhalando profundo y vas exhalando en conciencia, sintiendo cómo ese Padre interno, sabio, amoroso, claro, firme, puede asumir todo su poder en libertad y expresarse a través de tus sentidos para guiar tu camino. Y este ego puede disponerse realmente para ser guiado.
Ya no para seguir alimentando sus propios esquemas limitantes, sus creencias, querer tener la razón, imponer su deseo a su voluntad en sus tiempos y en sus caprichos infantiles e inmaduros carentes de propósito. Siente cómo esta luz de conciencia es un fuego sagrado que transforma. Transforma tu energía, transforma tu chakra corona, tu chakra de la claridad, de la percepción, y se te hace cada vez más fácil, con humildad, observar este ego como un niño, que en su inmadurez, que en su ignorancia, que en su inconsciencia necesita una guía. Hacia veces ese niño interior, que es ese ego infantil, inmaduro, caprichoso o resistente, haga pataletas. Aún así hay una luz que es capaz de ir profundo, penetrar este ego, ir más allá de sus miedos, de sus intenciones de control, de imponer, de justificación, y finalmente se va haciendo profundamente permeable a la guía del ser. Y vas inhalando profundo y exhalando en luz violeta. Y sientes que siempre puedes contar con la sabiduría de este Padre interno, su claridad, su amor, su fuerza, su firmeza, su impulso, para reconocer el propósito de todo lo que has expresado, proyectado y creado en tu realidad, para ya no seguir alimentando el mismo esquema de victimismo o justificación y evasión ante las experiencias. Sabes que todo lo que hay en tu mundo, te guste o no cómo se expresa, es tu creación y tu oportunidad, justo para que este ego pueda crecer y madurar. Nada de lo que existe y sucede es un error, es culpa ni tuya ni de nadie más, ni está en tu existencia al azar, es por correspondencia que hace parte de tu experiencia. Y no es una correspondencia para culparte a ti o a nadie. Tienes la libertad para acoger esas experiencias, para asumirlas, para enfrentarlas, pero sobre todo para aprovecharlas para crecer y aprender. Este Padre interno es esa guía que siempre te está indicando cuál es el propósito de lo que existe y sucede, para que ya no te enfoques tanto en el afuera, en lo que pasa o deja de pasar, en lo que creaste y a veces crees que es culpa de otros y te enfocas es en culpar o en justificarte, sino para que puedas realmente enfocarte en la oportunidad que hay de aprendizaje y evolución para ti. Entonces sientes que cuanto más inhalas, más puedes asumir este Padre interno como una guía sabia, amorosa, maestra, justa, que se expresa en libertad. Y así como un buen padre no siempre satisface a tu ego. A veces lo que pone para ti se siente como una injusticia, un castigo, un ataque personal, algo que el ego juzga como malo, incorrecto, indebido, inadecuado, de lo que quiere huir, correr, escapar. Pero al alinearte con este Padre interno sientes que puedes asumir con libertad esa guía, para que nada pase en vano, para que ninguna creación se quede sin la oportunidad de aprendizaje para ti. Entonces sientes que puedes ser canal sabio y consciente y maestro para ti, para tus propios pasos y caminos, para que sea lo que sea que esté sucediendo en tu vida o dejando de suceder, siempre lo puedas aprovechar. Que las experiencias dejen su ofrenda de sabiduría, pero también puedas reconocer qué te impide hacer esos aprendizajes, qué te impide escuchar esa guía interior, qué te impide actuar en coherencia a esa guía, escuchar ese Padre interno y hacerle caso.
Entonces sientes como esa luz blanco plata dorada iridiscente desciende hacia tu centro mental y de manera muy especial va a nutrir tu mirada y percepción, trayendo claridad, entendimiento, comprensión, sabiduría, para reconocer todo lo que ese Padre interno quiere para que tu ego pueda madurar, pueda irse alineando a la sabiduría del ser y en algún momento de tu camino evolutivo expresar toda tu sabiduría en coherencia y en plena libertad. Entonces sientes cómo esta luz penetra profundo en tu cerebro, tu corteza cerebral, tu cerebro mesencefálico emocional, todo el sistema límbico y reptiliano. Penetran los niveles más profundos de tu mente subconsciente. Y esta luz trae claridad para poder reconocer cuál es tu relación con la autoridad. Si has asumido una autoridad interna y por ende puedes observar las figuras de autoridad afuera como reflejo de esa expresión de la autoridad interna. O si por el contrario observas a esas figuras de autoridad y te es difícil reconocer que son espejos que están ahí para mostrarte un nivel interior, entonces vas a traer a tu mente racional esas figuras importantes que han sido guía para ti, empezando por tu padre biológico, sin importar si te reconoció o no como hijo y como parte de su creación. Si te dio el apellido, si estuvo presente, si asumió una responsabilidad frente a su creación y estuvo presente para ti. O por el contrario, encontró 50 justificaciones para no reconocerte, abandonarte y no estar presente. Observa las figuras en tu vida que han representado esa autoridad. Si fue tu mamá, un tío, un abuelo, un primo, un hermano mayor, quizás una abuela, también puede haber sido un ser experimentando en un cuerpo femenino. Y vas a observar cuál ha sido tu relación con esas figuras de autoridad, padre biológico u otros seres familiares, jefes, profesores, maestros, guías de cualquier tipo. Y observa con amor y humildad si realmente observas estos seres y comprendes que son tu reflejo de luz o de sombra. Si muestran toda una sabiduría que puedes recordar que está en ti y permitirte expresarla. O si por el contrario, tu posición ha sido en vez de verlos como espejo, victimizarte, culparlos, pensar que todos tus problemas son por culpa de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, de tu abuela, de tus profesores, del gobierno, de todas esas figuras de autoridad. Y deja que toda esta luz blanco-plata, dorada iridiscente, te ayude a ser consciente de esa estructura interna que traes en tu Padre interior. Que a través de todos los espejos de tu vida, parejas, familiares, amigos, enemigos, jefes, gobiernos, quien quiera que sea que en algún momento hayas elegido como espejo, te permita reconocer cuál es la estructura mental que tienes de ese Padre interior. Observa si es un padre que no te reconoció, que fue abandonador, que creyó que su única responsabilidad era proveer económicamente, si fue violento, castigador, agresivo, súper exigente, o si por el contrario fue alcahueta, indulgente, si no estuvo presente para establecer guías, límites sanos, mostrar un camino, más que de complacencia al ego, de evolución al ser. Y simplemente date el permiso de observar en el sinfín del espejo de la vida todo lo que te muestra de esa estructura del Padre interno. Y vas a reconocer con humildad qué es lo que crees tú que implica desarrollar ese poder interior,
ese padre interno. Creías que tenías que buscar afuera un padre que se hiciera cargo de ti. Pensabas que tus creaciones eran responsabilidad de otros, que ante tus dificultades son otros los que la tienen que asumir o resolver. Cuando has hecho creaciones inconscientes, que el ego llama errores, ¿cómo lo has asumido? ¿Crees que es culpa de otros? ¿Te justificas? ¿Pretendes que otros resuelvan, asuman y hagan por ti? ¿O con sabiduría y maestría te haces cargo y responsable? No para criticarte, juzgarte, condenarte o culparte a ti ni a nadie más, sino para disponerte a aprender de las experiencias y las oportunidades. Entonces simplemente observa con humildad. Y si por alguna razón observas que tu ego es orgulloso, cerrado, resistente e insiste en establecer esa posición de víctima, salvador y verdugo, creyendo que todos tus problemas son culpa de alguien más y por ende evadiendo hacerte cargo y responsable de que son tus propias creaciones y proyecciones y que no es un error, no es algo malo o incorrecto, sino una maravillosa oportunidad para crecer y madurar. ¿Cuál es tu posición de ese padre interno? ¿Crees que tener un padre interno desarrollado es hacerte cargo de otros y establecer una actitud salvadora, constante, interferente, distrayéndote y dispersándote en la responsabilidad del compromiso y el servicio a otros que no estableces para ti? Simplemente es darte la oportunidad de reconocer con humildad tus creencias, para reconocer hasta dónde puedes permitir que este Padre interno diamantino se exprese en plenitud, en sabiduría, en maestría y libertad. ¿O qué es lo que te está impidiendo asumir esa paternidad? Porque crees que viene de afuera, porque crees que solo la ejercía un padre biológico y te quedaste en el dolor, en el resentimiento y en la quejadera de lo que ese padre no hizo por ti. Crees que esa figura de autoridad o poder viene de afuera, de tu pareja, y le entregas todo el poder y te sientas a esperar que otro ser afuera te resuelva todo. Te cuide, te preserve, te nutra, te guíe, se haga cargo y responsable de todas tus creaciones. ¿Cuál es tu creencia y tu actitud? Y nuevamente no es para que te critiques, te juzgues o te condenes. Es solo para observar con claridad y sabiduría. Y con humildad poder reconocer que no importa lo que hayas expresado hasta ahora, todo se puede sanar, liberar y transformar. Entonces observa qué cambios sientes que requiere tu Padre interno. Qué tan responsable se está expresando de ti, de tus propias creaciones. O es un padre que tiene su hijo, establece una creación y luego la niega, la abandona. No quiere hacerse responsable y culpa a otros, se justifica y la rechaza. ¿Qué tan responsable eres de todo lo que estás creando y proyectando? Y ser responsable no es ser culpable, pero sí observar con humildad. Si realmente reconoces que todo lo que existe y sucede, pero también lo que deja de existir y suceder para ti, solo es tu propia responsabilidad creativa. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta. Sintiendo cómo puedes transformar cualquier creencia que vayas reconociendo. Pero el primer paso es que necesitas reconocer con humildad. Y sientes que este fuego sagrado de este Padre interno, así como el fuego físico, puede transformar y transmutar toda creencia limitante que esté bloqueando la expresión de este Padre con sabiduría. Y sientes entonces que esta luz blanco, plata, dorada, iridiscente va hasta los rincones más profundos de tu mente subconsciente, especialmente nutriendo todo ese cerebro
rinencefálico, primitivo y antiguo, llevando luz a las memorias profundas que el ego interpretó como vivencias de víctima, que se quedó desde esa interpretación, como un niño o una niña chiquita, quejándose, culpando, haciendo pataleta buscando quien le resuelva o le haga. Y vas a observar entonces como todas las experiencias que viviste separadamente de este Padre interno hicieron que la interpretación que hicieras de ellas es que estabas abandonado o abandonada en este plano, en esta experiencia humana, que te hayas sentido agredido, agredida, en vulnerabilidad, en amenaza, y por ende que hayan alimentado ese miedo constante, un miedo a creer que el afuera está para dañarte, lesionarte, quitarte, impedirte, bloquearte. ¿Y cómo has alimentado desde esa interpretación de las experiencias esa estructura de víctima, salvador y verdugo? Y en lo más profundo de tu mente subconsciente, ¿cómo están esas estructuras desde esas memorias e historias del pasado, que ahora requieren ser vistas nuevamente desde otra percepción, desde otra interpretación, desde la maestría y sabiduría que vas ganando, para poder ir paso a paso transformando este esquema de victimismo y supervivencia? Entonces vas a reconocer y dejar que esta luz del Padre interno vaya hasta lo más profundo de esa mente subconsciente, que nutre incluso el instinto de supervivencia, para reconocer que estabas en esa posición superviviente, porque te habías desconectado de ese Padre interno y su guía. Y vas a observar y a recordar y a reconocer situaciones o personas ante las que te has sentido en miedo, en amenaza, en vulnerabilidad, que sientes, más allá de cualquier teoría, que es culpa de otros, de Dios, de la vida, de la afuera, de los gobiernos, lo que te pasa. Y por ende sientes que como la maldad está afuera y te ataca y te afecta, sientes la necesidad de protegerte. Y en eso te distancias, evitas, evades, te acorazas, te resistes, te cierras incluso en tu corazón y tu mente, creyendo que el problema viene de afuera, sin reconocer que nada ni nadie puede hacerte daño, porque solo tú creas y proyectas tu energía. Así que todo aquello que existe y sucede y no te gusta, no viene de afuera, sino de adentro. Y lo que menos necesitas es cerrarte, acorazarte, porque eso hace que todo ese mundo interno permanezca igual sin transformarse y entres en una rueda kármica de repetición. Entonces sientes como esta luz plata, dorada y iridiscente penetra profundo en tu cerebro reptiliano, en tu amígdala venular, incluso el cerebelo, el tallo cerebral, esos niveles instintivos profundos, para poder resignificar todo lo que has creado y experimentado hasta ahora. Poder reconocer que tu ego se siente como un niño chiquito. Muchas veces se sintió vulnerable, en incertidumbre, en vacío, en dificultad. Y todo esto lo interpretó como una víctima. Pero ahora desde este Padre interno, que hoy puedes asumir y retomar, reconocer, puedes ver que todo eso que algún día creíste como una amenaza, un castigo, un peligro, algo de lo que tenías que defenderte, alejarte, huir, evitar, evadir, controlar para que no volviera a suceder, más que una amenaza, era una ofrenda amorosa de este Padre, que todo lo que ha puesto y dispuesto para tu vida es para tu bien, para tu evolución, para tu aprendizaje, y no como una amenaza, un castigo, un problema, algo que tengas que evitar o evadir o tratar de controlar para que no sea. Inhalas profundamente y exhalas en luz violeta.
para reconocer qué tan abierta realmente y dispuesta está tu mente a la existencia, a la vida, más allá de todo juicio y de toda condición. O si por el contrario notas que tu estructura mental, tus creencias y tu ego todavía son constantemente defensivas o evasivas y por ende no te permites aprovechar todas las experiencias, oportunidades para crecer, madurar y permitir que tu ego transforme su expresión y creación. Y así cada vez haya creaciones que puedan ser más conscientes y por ende más dármicas para ti. Cuanto más se resiste el ego y más insiste en ponerse en posición de víctima, más expresas todo tu poder en tu contra. Porque creas una oportunidad de aprendizaje, pero luego entras en lucha contra ella. Inviertes el poder en tratar que eso no exista y suceda, en vez de aprender, porque solo el aprendizaje, la conciencia, la transformación interior, la que te libera de la necesidad de esa experiencia. Y puedes creer que cambias el escenario y huyes de un trabajo, de una pareja, de unos padres, de un jefe, de cualquier experiencia. Pero eso que llevas adentro, vas y lo proyectas nuevamente en otro ser, en otro lugar y en otra circunstancia. Entonces observa todas esas creencias que en vez de reconocer el poder de la autoridad amorosa y sabia, asumes la autoridad como una amenaza, como un ataque, como un problema, como algo o alguien contra quien luchar, sin reconocer que todo es un espejo de tu mundo interno, que todo es tu propia elección y creación y nada tiene que ver con el afuera. Y vas inhalando y exhalando profundo para que toda esta luz amorosa de este Padre interno sabio, consciente, maestro, pueda expresarse en libertad y realmente este ego pueda disponerse en humildad, ya no estar en una lucha de poderes constante, en resistencia, en defensividad, en tratar de controlar e imponer las cosas como cree que deberían ser, que realmente pueda ser un aprendiz humilde, abierto, receptivo y dispuesto de este Padre interno. Y vas a permitirte reconocer entonces cómo expresas ese nivel de aprendiz en tu interior. Si realmente puedes ver y reconocer que cada circunstancia es un regalo de amor del ser, de este Padre interno. O si por el contrario todo el tiempo estás con una armadura puesta, con un escudo y con todas las armas posibles para atacar y defenderte, para luchar contra, en vez de cooperar con lo que existe y sucede. Es solo reconocer con humildad cuál es el manejo del poder que estás haciendo. Si usas tu poder para aprovechar las experiencias, crecer y aprender de ellas, para valorarlas, para agradecerlas, para disfrutarlas, para que te transformen, para que sean espejos y te muestren tus niveles internos que aún requieren un nuevo orden y transformación. O si por el contrario todo el tiempo estás en contra de, nadando contracorriente ante la vida, luchando contra tu propio ser, que es quien pone las experiencias que requieres para aprender, crecer y madurar. Entonces observa si la postura de tu ego es como un niño obediente a la sabiduría del ser, o es como un niño o niña rebelde a esa autoridad divina. Si tu ego realmente se abre al plan del alma, comprende que hay un orden sagrado y perfecto en todo lo que existe y sucede. O por el contrario, tu ego cree que el mundo está loco, que es injusto, que Dios no sabe lo que hace, que ni siquiera tienes un ser propio y que todo el tiempo tienes que estar tratando de cambiar el orden cósmico porque según tu ego está mal, equivocado o incorrecto. Si tu ego todavía cree que todos los problemas están afuera y no reconoce que es su propia creación y proyección. Entonces vas inhalando y exhalando en luz violeta para transformar cualquier estructura en tu mente.
que impida que realmente puedas integrarte a ese Padre interno con sabiduría, con humildad, con disposición, con fluidez, con obediencia. Y no es una obediencia sumisa de víctima. Es el obedecer tu propio ser, porque tú eres ese ser. Y ese ser solo quiere lo mejor para ti porque eres ese mismo ser, es una unidad, no son aspectos separados ni divididos. Así tu ego muchas veces se haya creído separado de esa maestría, de ese Padre interno, de esa guía, y por ende haya entrado en luchas, resistencias, rechazos, bloqueos, y se haya acorazado y cerrado a la existencia. Es solo que lo reconozcas, en qué posición has estado y hasta dónde quieres alimentar lo mismo o no. ¿Quieres seguir siendo víctima y vivir en una lucha constante contra ti mismo y la realidad que creas? ¿O estás ya en el punto de madurez y disposición para sanar, soltar, liberar, retomar un estado en humildad? Comprender que obedecer el ser es un acto de amor propio. Porque el ser sabe qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que ya no necesitas repetir. Y mientras vas inhalando y exhalando, entonces sientes que toda esa luz blanco, plata, dorada, iridiscente desciende a la garganta. Nutre tus oídos, nutre el centro del equilibrio, nutre tu garganta, tu tiroides, tus paratiroides, la base de tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tu espalda. Y mientras vas inhalando y exhalando, sientes como este Padre interno va encarnándose en este chakra garganta y abre los portales de comunicación a través de los centros auditivos físicos y energéticos. Y puedes reconocer que siempre ese Padre se comunica a través de ese mundo interior. Entonces observa tu disposición para escuchar y recibir. Si realmente te permites espacios de silencio, de introspección, de soledad, de escucha. O si por el contrario estás en tanta función en la supervivencia, en el hacer, disperso, distraído, distraída con otros, que lo último que haces es escuchar sus señales, sus guías, sus instrucciones. Y de manera especial vas a observar si eso que escuchas como guía lo llevas a la acción en coherencia. O si por el contrario recibes una instrucción y no le prestas atención, o actúas totalmente contrario a la instrucción. ¿Qué tanto le haces caso a ese Padre interno, a esa guía? Y puedes reconocer esto también, cómo lo proyectas en tu realidad. Cuando recibes guía de cualquier ser. Puede ser una ley o norma humana, una instrucción de trabajo, de estudio, de gobierno, de familia, en las relaciones, algo que una persona te dice o lo pone como un acuerdo o una condición o una norma. Hasta donde realmente escuchas, recibes las señales, la guía, la instrucción y actúas en coherencia a ella. O si por el contrario te cuesta seguir guías. Quiere decir, hay una ley humana y lo primero que haces es violarla porque te parece mala, injusta, incorrecta, inadecuada, porque te quedas solo en juzgar o criticar o culpar al gobierno, para qué puso ese impuesto, esa norma, pero por qué no puedo hacer lo que quiero. ¿Qué es lo que haces? Sigues las guías de forma sabia, humilde, dispuesta, o tu actitud es rebelde y en contravía. Escuchar ese Padre interno también implica obedecerle. Y nuevamente no es un asunto de sometimiento, de negación de un poder. Es un asunto de sabiduría.
Saber que hay seres como tu propio Padre interno, tu maestría interior, o algunas figuras en tu vida que por su camino recorrido, por su experiencia, pueden tener en un momento determinado más conocimiento y sabiduría. Y si te dan una guía, no es para que te sometas o sientas que el otro te agrede, te violenta, sino para establecer un orden sano, un orden que permite un equilibrio, una armonía, una preservación. Entonces vas a reconocer qué tan común es en tu vida expresarte en equilibrio, en armonía y en una justa medida. O si por el contrario te reconoces en extremos de carencia y dispersión, pasando de un extremo al otro. Todo aquello que se expresa en carencia es porque perdió el equilibrio. Todo lo que se desborda es porque se perdió el equilibrio. Y el equilibrio se pierde cuando se pierde la escucha a esa guía que siempre nos está indicando cuál es el justo punto medio que permite la armonía, el equilibrio, el balance y la preservación. Y por ende escuchar permite reconocer cuáles son esos límites sanos que se establecen primero en un nivel interno y después se expresan y reflejan en el compartir con otros seres, no solo a nivel de compartir con un individuo a la vez, sino también que hacen parte de unos límites que se establecen en un compartir colectivo, en un trabajo, en la familia, en grupos o en la totalidad del compartir con el planeta y la humanidad. Entonces vas a reconocer qué tan fácil es para ti reconocer en tu interior los límites sanos. Primero tus propios límites. ¿Hasta dónde es el momento de una experiencia? ¿Hasta dónde corresponde una forma de pensar, de sentir o de actuar? Porque ser padres de nosotros mismos implica impulsarnos, apoyarnos, motivarnos para avanzar, para no quedarnos anclados a las mismas estructuras repetitivas, ignorantes, inconscientes, limitantes del ego. Ese Padre interno siempre nos va a poner circunstancias, experiencias y oportunidades para que el ego salga de su forma conocida, en la que establece una falsa seguridad. Piensa igual, siente igual, actúa igual, reacciona igual, y en eso se siente seguro, pero no siempre expresa sabiduría, maestría, plenitud, libertad. Entonces obsérvate con humildad. Hasta dónde tu estructura, tu personalidad, tu ego, tu forma de pensar y actuar es más buscar una seguridad en lo conocido, así sea mejor malo conocido que bueno por conocer. Si te aferras a tus mismas formas de pensar, de sentir, de actuar, si te justificas en ellas por temor a asumir y enfrentar nuevas formas, caminos y posibilidades. Si escuchas esos límites que establece ese Padre interno cuando te invita a hacer cambios profundos, a hacer transformaciones. Porque nuevamente los límites sanos no es algo que se le impone a otro ser. Es algo que necesitas reconocer en tu interior. Pero obviamente si internamente no puedes reconocer tus propios límites en tu propio ritmo evolutivo para reconocer qué es resonante y correspondiente en un momento determinado de tu camino y que ya no corresponde más, entonces eso lo vas a ver expresado, reflejado de forma inconsciente en conflictos con los límites con otros. Sea que los límites que otros te establecen te los tomes como un ataque personal, te victimices, culpes, grites, patalees, te enojes, te molestes, lo vuelvas un conflicto y sientas que los límites son un ataque personal y no reconozcas su valor, su poder, su sabiduría y su necesidad. Y por ende entonces que te cueste establecer límites a otros porque te sientas culpable, crees que vas a ser mala persona, piensas o crees que si lo haces los demás se lo van a tomar a personal, se van a enojar, te van a dejar de querer, no te van a reconocer, ya no vas a ser bueno o buena persona.
Solo observa cuál es tu relación con esos límites y qué tan sanos los puedes asumir. Nuevamente, no para que te critiques, te condenes, te justifiques o culpes a otros. Es para reconocer cuánto sigues esta guía interna. Cuando se escucha a ese Padre interno y su guía, ese Padre sabe el ritmo de crecimiento y aprendizaje que tiene cada ser. Tu ser es el que sabe cuándo es el momento de hacer un cambio, una transformación, primero en tu interior. Y va a ponerte todas las experiencias y circunstancias necesarias para que tu ego entienda que necesita hacer un cambio. Pero si el ego no se dispone en humildad, como un aprendiz, como niño obediente, si no reconoce esa autoridad interna, va a querer imponer en rebeldía su posición, su punto de vista, se va a aferrar a lo que conoce, a la misma forma de pensar, de sentir, de actuar, de interpretar, y se va a resistir a avanzar y aprender, y por ende no va a poder haber esa coherencia. No puede entrar en sincronía con tu propio nivel interior. Y eso es como nadar en contra de corriente. Dispersa la energía, dispersa el poder, y lo vas a reconocer porque se refleja en el manejo del tiempo, en el manejo del dinero y en el manejo de las relaciones con otros. Si no reconoces tu propio ritmo, tu propio tiempo, si no escuchas tu propia guía, eso se va a reflejar en conflictos afuera. La energía se dispersa, el poder se dispersa y va a haber escasez o bloqueo económico, dificultades en el manejo del tiempo, luchas de poderes con otros. Y nuevamente todo esto no es para criticarte, juzgarte, condenarte o justificarte, sino para reconocer tus propias incoherencias o incongruencias. Y recuerda siempre, puedes elegir nuevas formas de pensar, de actuar, de disponerte, de expresarte y compartir contigo y con otros. Inhalando profundo y exhalando a luz violeta. Vas a reconocer entonces todo lo que tienes que pensar o creer para tener dificultades con los límites. Obsérvate si te cuesta asumir los límites que otros establecen, que luego los puedes llamar normas, condiciones, imposiciones, todo dependerá de la estructura de cada quien. Solo obsérvalo. Si te es fácil reconocer el valor del límite, entiendes que eso establece un orden, un ritmo, un camino, y en eso se establece una preservación y protección. Y si por ende también te es fácil reconocer tus propios límites y hacérselos saber a otros seres. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? ¿Qué es lo que le corresponde al otro? ¿Hasta dónde estás en disposición para ofrendar o para recibir hacia otros seres? ¿Qué hace parte de tu proceso y de lo que tú necesitas hacerte responsable? ¿Y qué hace parte del proceso del otro que requiere hacerse responsable? ¿Cuáles son tus propias creaciones que requieres asumir? ¿Y cuáles son las creaciones de otros que es otro quien necesita asumir? ¿Cuáles son las decisiones que tomas y qué consecuencias traen? ¿Y cuál es el aprendizaje en ellas? ¿Y cuáles son las decisiones de otros y las consecuencias que son esos otros los que necesitan asumirlas para que puedan crecer, madurar, aprender, avanzar? Y en toda esa autoobservación reconoce si te cuesta establecer límites, si no sabes decir que no, si quieres complacer a todos, agradar a todos, satisfacer a todos, cumplir las expectativas de los otros y por ende terminas pasando por encima de ti con tal de parecer buena persona, con tal de agradar, satisfacer y complacer. Si a tu ego lo que más le importa es quedar bien en vez de actuar con sabiduría y libertad. Y ver cómo cuando actúas solo para complacer, agradar o cumplir las expectativas del otro, estás siendo incoherente e incongruente con tu propio ser, que te invita, te guía, te muestra un camino a recorrer, pero tu ego se niega porque le importa más el que dirán,
la valoración, el reconocimiento y la aprobación de otros. Y cómo cuando estás en función de cumplir las expectativas de otros, no te puedes expresar desde ese nivel esencial, original, sabio, maestro y sobre todo en libertad. Y estancas tu propio proceso. ¿Por qué no puedes reconocer qué es lo que verdaderamente corresponde para ti y para otros? Cómo incluso decir que no es una ofrenda de amor a otros seres. Y como muchas veces el ego cree que siempre tiene que decir que sí y complacer, aun cuando eso sea una interferencia en el camino, en la madurez y en el aprendizaje de otros seres. Solo vas a permitirte hacer el reconocimiento amoroso y observar que tienes que pensar o creer para tener un conflicto interno con los límites. Si le das rienda suelta a los deseos del ego, a sus caprichos, a su ignorancia, a su victimismo, a sus estructuras. Si te aferras a la zona conocida y de confort, sin establecerte a ti mismo o a ti misma esos límites sanos que te permitan una real transformación, ir ganando cada vez más coherencia, más alineación al ser. Y todo lo que observes y reconozcas con amor y humildad, vas a recordar que todo lo puedes sanar, soltar, liberar y transformar. Entonces exhalas en luz violeta, para que todo eso que se ha vuelto una carga, lo puedas sanar, soltar y liberar. Y ya no sigas invirtiendo tu poder en ignorancia, en la repetición kármica de lo mismo, en aferrarte a lo conocido, en el tratar de agradar, complacer, salvar, rescatar, resolver a otros, o por el contrario, pretender que los demás tienen la obligación de complacerte, agradarte y resistirte a los límites que otros en algún momento te establezcan. Y sientes que este Padre interno se integra cada vez más en tu garganta. Puedes asumir las experiencias desde otra perspectiva, con más disposición, con más sabiduría, con un entendimiento del valor profundo de esos límites sanos. Y puedes observarte cuando te cueste, pero ya no para culparte a ti por bobo o boba, por complacer, por agradar, por tratar de salvar, o culpar a los otros porque sientes que sus límites son agresiones, porque te sientes víctima del no, porque te sientes víctima de aquello que el otro no está en disposición a hacer por ti, porque crees que tu poder depende del otro. Y nuevamente inhalas y exhalas profundo para reconocer un poder propio, amoroso, sabio, en libertad, y reconocer que también todos los seres con quien compartes tienen su propio poder y lo pueden asumir. Que tu responsabilidad no es asumir por otros, ni que otros asuman por ti. Cada ser tiene su propia capacidad maestra, que puede o no reconocer, asumir y expresar. Lo importante es que, ¿qué vas a decir tú? Eliges asumir tu propia maestría y expresar este Padre interno con toda su sabiduría y libertad. Así asumir esa libertad implica ir reconociendo qué te impide expresar esa libertad. Ir observándote y ver cuáles son los miedos para establecer límites. O cuáles son las creencias que te generan ese conflicto con los límites de otros, con la expresión de autoridad. Y vas inhalando y exhalando y sintiendo cómo te vas liberando de un montón de cargas. Cómo puedes establecerte unos límites a ti mismo o a ti misma para ya no seguir en la misma actitud y posición de antes. Porque sabes que el propósito de los límites es establecer un orden sabio, amoroso, que preserva, que establece un equilibrio, una armonía y un balance, que crea una sincronía con el ser. Y vas inhalando profundo y exhalando en conciencia. Y sientes entonces
cómo esta energía del Padre interno puede descender al corazón. Esa luz blanco, plata, dorada, iridiscente nutre tu corazón diamantino de esta fuerza de poder, de autoridad, que es capaz de establecer límites con firmeza amorosa y respetar los límites de otros con humildad, entendiendo que cada ser tiene su camino, su ritmo, sus niveles, y que tú no estás condicionado en la expresión de tu poder a los deseos de otros, a lo que otros hacen o dejan de hacer, a su voluntad, o a lo que incluso a veces te establecen como un no. Observa entonces cómo ese Padre interno ahora se puede conectar y alinear al corazón. Un Padre interno que puede desde el corazón expresarse en conciencia diamantina en unidad, en una expresión amorosa, sabia, flexible, fluida. ¿Qué es lo que establece esa libertad? Este Padre sabe que puedes o puedes no. Reconoce tu camino desde otras existencias. Sabe todo lo que ya has vivido y experimentado el tiempo suficiente, pero también qué es aquello que aún requieres y necesitas. Y desde ahí establece las proyecciones, las creaciones, los contratos kármicos y álmicos. Y todo lo que diseña y elige en tu plan del alma tiene un propósito de amor que es tu propia evolución. Entonces puedes sentir que este Padre interno es amoroso, que sin importar la apariencia de las circunstancias, su propósito siempre lo mueve el amor, la evolución, el aprendizaje para ti, que tu ego tenga todas las experiencias necesarias para madurar e integrar una sabiduría, para que no se quede solo con teorías para predicar, sino que pueda alcanzar realmente un estado de unidad, donde toda esta maestría, esta sabiduría, realmente la puedas integrar a cada átomo, a cada célula, a cada órgano y sistema, y por ende la puedas expresar de manera fluida y natural ante toda circunstancia, ante toda persona, ante todo evento, y de manera muy especial ante los momentos que implican una prueba para el ego. Inhalando profundamente. Y vas a permitirte reconocer si hay en tu corazón alguna herida frente al Padre. Puede ser biológico, esas figuras afuera, o incluso ese Padre interno. Si todavía ese niño o niña interior se quedó con las vivencias de la infancia en dolor, si ese padre biológico no te reconoció, te abandonó, no te dio el apellido, no estuvo presente, no te sustentó, no te cuidó, no te preservó, ¿cómo lo interpretaste? ¿Creíste que todo eso era porque ese padre biológico fue malo, inadecuado, incorrecto, era un problema? ¿O pudiste reconocer que ese padre era un espejo? Una lección sagrada y perfecta para darte cuenta de tu propio nivel del Padre interno. Simplemente cualquier herida que haya en el corazón, vacíos, que te han llevado a buscar esa autoridad afuera, una seguridad afuera, un cuidado afuera, una protección afuera, una guía afuera, un sustento, un proveer afuera, un poder afuera. Y solo permítete que esta luz blanco plata, dorada iridiscente que se va estableciendo en el corazón te permita entender que todo eso vivido en esta o en otras existencias era necesario y perfecto, y ahora lo puedes acoger, abrazar, valorar, tomar. Entender que no importa lo que los demás hayan hecho o dejado de hacer, tu papá, tu pareja, una figura de autoridad, un jefe, un maestro, una guía,
todo lo que estos seres han hecho o dejado de hacer era correspondiente contigo. Y pudiste haberlo asumido como víctima en cualquier momento de tu existencia. Pero ahora puedes volver a recapitular para resignificar esas historias y que todo el dolor frente a lo masculino, frente al padre, externo o interno, frente a la autoridad interna o externa, realmente se pueda transformar y trascender. Para que ya no quedes con un dolor en la herida en el corazón que establece un poder en división. Todo lo contrario, que puedas recordar que tienes el poder para volver a la unidad. No importa cuánto separaste antes desde la interpretación, percepción o capacidad de comprensión del ego. Si estás aquí ahora, si eres correspondiente con esta meditación, esta maestría, es porque tienes la madurez suficiente para volver a un estado en unidad y armonía. Y el corazón todo lo puede sanar, todo lo puede conciliar, reunir e integrar. Entonces vas a permitirte, más allá de la razón, reconocer esas heridas profundas, que reconoces que tu padre biológico te las mostró como espejo. Así sea con su ausencia, con sus ignorancias, con sus limitaciones, con su ejemplo. Todo lo que observaste en ese padre biológico, su manejo del poder, su presencia o su ausencia, la manera de establecer una autoridad, si era permisiva, complaciente, si no supo poner límites o si lo hizo de forma severa, violenta, exigente, perfeccionista, castigadora, agresiva, descalificante, en una mirada constante del error. ¿Cómo fue? Porque ese padre biológico es el gran espejo. Pero también puedes observar todas esas figuras que representan ese padre y esa autoridad. Y reconocer todo lo que quedó como una herida, un dolor, una molestia en el ego. Y más allá de la razón, deja que este poder del Padre interno amoroso y sabio penetre en el corazón. Ábrete simplemente, disponte para que este fuego sagrado transforme en el corazón esas viejas heridas de dolor, de victimismo. Pero también que puedas observar cuando tú has expresado un poder y una fuerza que no se manifestó desde el corazón, que no expresó sabiduría, si eres padre o madre, o en el camino que has recorrido y compartido con otros, cómo has expresado esa autoridad. Si tu actitud ha sido violenta, severa, controladora, impositiva, agresiva, defensiva, y de alguna manera hay sentimientos de culpa en tu corazón. Si sientes que fuiste mal padre o mala madre, compañero, compañera, pareja, amigo, amiga, hijo, esas expresiones en el manejo del poder de las que no te sientes aún en paz. Que hay cierto nivel de conflicto interno, sobre todo si esa fuerza y ese poder lo has expresado en mal genio, en agresividad, en violencia. Incluso has establecido violencia física hacia otros seres. Así sea solo dar palmadas, correazos, castigos a esos hijos. Porque todo esto que has visto en otros o has expresado tú son un reflejo afuera de ese nivel interno. Incluso observa ese padre interno, cómo lo has expresado contigo. Si contigo eres un juez severo, constantemente mirando el error, criticándote, condenándote, señalando todas tus limitaciones, tus errores, juzgando, creyendo que por eso no vales, no mereces, no puedes, que eres insuficiente, que nunca vas a poder o lograr porque solo ves todo desde esa perspectiva del juicio, el rechazo, una autoridad severa y castigadora incluso contigo mismo o contigo misma. Y todas las heridas y brechas que eso ha dejado en tu corazón.
por usar todo ese poder en tu contra, en violencia, en agresión, en juicio, en rechazo constante. Sea que eso lo hayas expresado así o lo proyectes hacia afuera y vuelva a través de otros seres, personas o circunstancias para que puedas reconocer ese nivel interno. Y recuerda, no importa lo que has expresado hasta ahora o has reflejado en otros hasta ahora, siempre puedes elegir aquí y ahora tomar nuevas decisiones, cómo quieres proyectar y encauzar tu energía. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta para transmutar esas memorias, esas heridas de dolor, especialmente en la relación contigo mismo o contigo misma. Y vas a reconocer cómo quisieras expresar este poder a partir de ahora. Enfocarte en establecer e integrar un Padre interno amoroso, diamantino, sabio, maestro, justo, que reconoce la luz y la sombra, valora y valida los caminos, los procesos, las experiencias. Te anima, te impulsa, te motiva, en vez de simplemente solo juzgar, criticar, condenar y castigar. Mira hasta dónde puedes usar todo tu poder para motivarte a avanzar cada día, especialmente cuando hay más dificultades, pruebas que al ego le cuestan. O si evitas, evades, huyes, porque crees no tener el poder para sostenerte, acompañarte, motivarte para asumir un compromiso con tu propio camino y evolución. Si crees que la motivación la tienes que encontrar afuera, son otros los que tienen que actuar de ciertas formas para que tú te sientas motivado o motivada para avanzar en tu camino, para comprometerte con tu evolución, con tu aprendizaje, con tu maestría. Y no la maestría como un curso que haces con Sanan, sino la maestría de la vida y la existencia, que implica integrar todo este poder en luz. Y vas inhalando y exhalando en luz violeta para reconocer un Padre amoroso, interno, que abraza, que acoge, que consuela, que preserva, que protege. Y protegerte no es que te protege del mal, que te protege de lo que ya no necesitas continuar repitiendo, en pensamientos, en palabras, en actitudes, en formas de percibir o interpretar la existencia. Pero a la vez es un Padre que motiva e impulsa. Así le implique establecer límites para que puedas avanzar y evolucionar en el camino. Y esta luz blanco plata dorada iridiscente desciende hacia el plexo solar y va integrando en este plexo ese Padre interno, diamantino, sabio, amoroso, consciente, maestro y libre. Un Padre que tiene la autoridad suficiente para reconocer tus propias emociones y elegir qué hacer con ellas con sabiduría. Inhalas profundo y sientes toda esa fuerza de ese Padre interno que ahora está ahí abrazando tu mundo emocional, que te lleva a hacerte cargo de tus emociones, a reconocer de manera muy especial la ira, la rabia, a darle espacio a su expresión y manifestación. Y darle espacio y expresión a la rabia no es permitir que se desborde o se desquite en otros o culpe a otros de tus emociones y sentimientos. Es reconocer la rabia o la ira como ese fuego interno que se expresa ante ciertos momentos o circunstancias. Y que lo importante de la rabia no es solo insultar al otro, gritar, culpar, pelear, entrar en luchas de poderes. Es reconocer lo que hay detrás de ella. Siempre que experimentas rabia, enojo,
Es una invitación de este Padre interno a establecer un límite, no hacia afuera, sino en tu interior. Es la invitación a cambiar una forma de pensar, de actuar, de interpretar, de pararte ante la vida. Entonces, capitalizar el enojo y la rabia es un trabajo que es más interno. No implica gritar a otros, insultar, dejar de hablar, salir corriendo, romper relaciones, huir de las experiencias. Porque obviamente eso que al ego le molesta afuera, requieres hacer un cambio internamente. Interpretar diferente, percibir diferente, actuar diferente frente a esas circunstancias o personas. Entonces vas a reconocer el poder de las emociones, de la rabia, del miedo, de la tristeza, del enojo, de la envidia, de los celos. Cada emoción es sagrada en su expresión, pero no para dar rienda suelta ni para descargarla en otros hacia afuera, ni para tratar de controlar las circunstancias externas para no sentirte más de la misma forma. Las emociones son parte de la forma en que este Padre interno guía tu camino de evolución. Todo sentimiento o emoción refleja una creencia profunda interna. Es como una flecha que señala dónde está el real problema, que es adentro. Las emociones vienen de adentro y surgen en tu sistema de creencias. Así que ante cada emoción puedes asumir este Padre interno para hacerte cargo y responsable de ellas. Entonces observa qué es lo primero que haces cuando tienes un sentimiento o una emoción. ¿Crees que tus sentimientos y emociones ocurren por lo que otros hacen o dejan de hacer, por las circunstancias, por el clima, por el gobierno, por lo que hizo el vecino, porque esto sí sucedió o no, porque lograste este resultado o no? ¿Cuál es la posición que asume tu ego? ¿Culpar al mundo afuera de lo que sientes? ¿O hacer un alto en el camino? ¿Usar coherentemente las herramientas que recibes para autoobservarte y reconocer que tengo que pensar o creer para sentirme como me siento? Porque el valor real de las emociones y sentimientos está en lo que vas a hacer con ellas. Y el hacer más valioso o importante es interno. Darte cuenta que reflejan las emociones de tu mundo interior. O por el contrario, este Padre interno tiene una estructura de creer que sentir es algo malo, negativo, que te pone vulnerable, que es vergonzoso, que sientes culpa incluso de sentir enojo, tristeza, envidia, miedo. ¿Qué haces frente a las emociones? ¿Cuál es la posición que has asumido hasta ahora? ¿Culpas a otros o te culpas a ti? ¿Te justificas? ¿Las sigues alimentando? ¿Tratas de controlarlas queriendo evitar la circunstancia afuera para que eso no surja? ¿O te haces cargo y responsable reconociendo que son un espejo también? Es una guía que hace Padre interno para mirar tu nivel interior. ¿A qué punto has integrado la sabiduría? ¿O hasta dónde solo estás lleno de teorías inútiles que no te permiten asumir realmente una maestría en coherencia? Y nuevamente darte cuenta de esto no es para que te culpes, te critiques, te justifiques o culpes a otros. Es para reconocer que aquí y ahora tienes el poder de decidir qué vas a hacer a partir de ahora frente a tu mundo emocional. Cada vez que te sientas mal, no importa si es rabia, enojo, tristeza, envidia, celos, culpa, angustia, ansiedad, estrés, lo que sea, ¿vas hacia afuera o vas hacia adentro? Este Padre interno es la guía que te lleva a ir adentro, para que te hagas cargo, responsable, saber que no hay ninguna persona o circunstancia que puede hacerte sentir mal si tú no lo permites. Si te sientes mal, eso solo es tu responsabilidad. Los demás pueden expresar toda su ignorancia y tú puedes elegir verlos con amor y compasión. Entonces vas a observar más profundamente. Si ante tus emociones,
culpas a otros. Crees que tú te sientes mal porque los demás actúan con ignorancia y cometen errores. O si te sientes mal contigo porque crees que actúas con ignorancia y cometes errores. Y observa que detrás de todo esto hay una profunda estructura de rechazo al error. Un padre interno que no comprende los procesos, que solo le importa el acierto y el resultado que el ego busca, sin valorar el camino, los pasos y los procesos. ¿Cuál es tu relación con el error? ¿Qué haces con tus errores o los errores de otros? ¿Crees que ya eso determina una condena absoluta? ¿Que es imperdonable? ¿Que todo el que se equivoca merece un castigo por la eternidad? ¿Que los errores nunca deberían ocurrir o existir y por ende tu actitud constante es controladora para evitar tus errores y los errores de otros? Ante los errores tuyos o de otros te comportas como un juez implacable, castigador, perseguidor, que no perdona ni media. ¿Cuál es la estructura? Y nuevamente, para poder establecer ese padre interno, diamantino, amoroso, sabio, compasivo, maestro, que usa ese poder en libertad, que va más allá de esos errores. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta. Sintiendo cómo ese poder de ese padre interno amoroso puede llevar una actitud compasiva hacia tu plexo solar. En primera instancia, una compasión contigo mismo o contigo misma. No para justificar los errores o buscar a quien culpar por ellos, para asumirlos con sabiduría, con maestría, con madurez, con responsabilidad. Cometer errores no es un problema, el problema es qué haces con ellos. Te justificas, los niegas, culpas al mundo y los sigues cometiendo. O los asumes con amor. Valoras el error que te enseña donde todavía hay un entrenamiento que hace falta, una información de la que careces, una integración de una sabiduría que todavía requiere una experiencia para que se grabe en la memoria celular. Puedes ver el error con valor y gratitud, entender que es parte del camino y proceso y acompañarte amorosamente con paciencia y firmeza ante él. O por el contrario, eres un padre alcahueta, indulgente, que siempre justifica tus errores y hace que te quedes en ellos eternamente. Y si te cuesta observarte a ti, observa lo que proyectas afuera. Cómo te sientes ante los errores de otros. Justificas a los demás, les ves solo su luz y niegas su sombra. Asumes por otro las consecuencias de sus errores sin dejarlos aprender, interfiriendo constantemente en sus procesos, actuando como salvador o salvadora. O por el contrario, te portas como un infante, niegas tus errores, pretendes que otros los asuman, culpas a los demás, vas y lloras y pides que otros asuman las consecuencias de tus errores. Y sea lo que sea que hayas hecho, recuerda que todo se puede sanar, liberar y transformar. Entonces inhala profundo y exhala en luz violeta. Para que sea lo que sea que hayas construido en la relación con el error, hoy este Padre interno amoroso y sabio lo puedas canalizar. Descender ese poder hacia tu plexo solar para entender el valor del error dentro de un camino y proceso. No para quedarte repitiendo los mismos errores por la eternidad, ni para temer errar y por ende impedirte a ti mismo o a ti misma vivir por el miedo a equivocarte. Si no dejas a los otros vivir en una actitud controladora porque temes también que cometan errores, o si por el contrario los justificas y te vuelves indulgente. No importa cuál de los extremos te vayas, solo observa. Inhala profundo, exhala y libera en luz violeta. Para transformar toda esa energía y ese manejo del poder de ese Padre interno. Y alinearte a un Padre sabio, diamantino, en unidad, que integra esas polaridades y encuentra la justa medida. Reconoce el valor del error, lo asume, se hace cargo y se dispone a aprender de él para poder pasar a una nueva expresión y manifestación. Te invita
hacerte responsable. Un padre interno que invita también a los seres que amas a hacerse responsables de sí mismos, de sus proyecciones, de sus creaciones, de sus decisiones, de sus elecciones, y los dejas que asuman sus consecuencias, no con indiferencia, sino con amor y compasión, comprendiendo el proceso del otro y su necesidad de experiencia, amando en libertad y amándote a ti mismo o a ti misma también en esa misma libertad, sabiendo que la maestría y la sabiduría solo se adquieren a través de la experiencia, por ende valorando la experiencia, así esa experiencia implique cometer errores y asumir las consecuencias de esos errores, que a veces las consecuencias son económicas, de tiempo, enfermedad, dificultades en las relaciones por no haber sabido expresar sabiduría al compartir, pero no importa. Puedes asumir las consecuencias de tus errores con valoración y gratitud, reconociendo que lo más importante no es el resultado, sino la oportunidad de aprendizaje. Y vas inhalando y exhalando profundamente, sintiendo cómo la estructura de tu plexo solar se transforma y vas integrando ese Padre interno amoroso, compasivo, sabio, que valora y valida los errores, pero también establece los límites necesarios para trascender esos errores, para no quedarte en esa repetición inconsciente a través de las justificaciones. Y sientes ese impulso interior que te lleva siempre a continuar creciendo, aprendiendo y avanzando, de una forma amorosa, pero firme y clara. Y sientes cómo puedes cada vez más estar en paz con los demás. Porque entiendes que nadie se propone cometer errores. Nadie ha actuado con ignorancia solo para hacerte daño. Así parezca que sí. Así incluso un ser desde su ego crea que voluntariamente quiere hacerle daño a otro. Todos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos y de acuerdo al nivel de conciencia. Así que nadie realmente, desde la sabiduría plena de su ser, cometió errores para dañarte. Cometió errores por ignorante, así como tú también cometiste errores por ignorancia. Y es parte del proceso. Entonces vas a observar si ante esa mirada del error que tenías, reconoces resentimientos, rencores, odios, malestares que sientes hacia otros seres. Porque te quedaste con la interpretación de víctima ante lo que esos seres hicieron o dejaron de hacer. Y vas a permitir que todo este fuego sagrado, este Padre amoroso, sabio, maestro, compasivo, se exprese en libertad a través de tu plexo solar. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta. Para que esas viejas heridas se transformen, para que ya no te tomes a personal los errores de otros, para que puedas ver que cada quien realmente expresa lo mejor que puede, con su conciencia y su nivel evolutivo. Y por más ignorante que un ser se exprese, no lo hizo a propósito para dañarte. Cada ser se expresa como puede y tu ser eligió con quién compartir. ¿Qué expresiones del otro eran correspondientes como oportunidades de entrenamiento, de conciencia para tu propio ser? Entonces sientes cómo puedes transformar el dolor en valoración y gratitud. Cómo todo ese conflicto interno hacia ciertos seres lo transformas en paz. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta. Este Padre interno es capaz de encauzar un poder con sabiduría. Y así lo puedes sentir en tu plexo solar. Sientes cómo nutre tu boca, tus dientes, puedes masticar y digerir las experiencias. Nutre tu garganta, tu esófago, tu tiroides para metabolizar. El estómago, el intestino delgado y grueso, el hígado, la vesícula biliar y el vaso páncreas. Todo tu sistema digestivo se alinea y dispone a procesar, a digerir, a asimilar las experiencias, a extraer de ellas su ofrenda y su sabiduría y soltar lo demás. Puedes soltar todo resentimiento, todo rencor, todo reclamo hacia otros seres
o hacia tu propio ser. Si todo ese malestar es contigo porque sientes que no puedes perdonarte tus errores del pasado, las decisiones que tomaste, si te observas en tu mundo interno constantemente juzgándote, criticándote, condenándote, reclamándote, reprochándote, respira profundo. Invoca a este Padre interno, imagina su fuego sagrado transmutador y exhala en luz violeta, sintiendo cómo puedes establecer paz hacia la relación con otros seres. Y si son otros seres los que están molestos contigo, te reclaman, te exigen, te demandan, se sienten agredidos, lesionados, atacados por tus expresiones, decisiones, acciones o inacciones, vas a apelar también a este Padre interno propio y a pedir conectar con el Padre interno de ese otro ser y a reconocer que fue un acuerdo álmico, que tú pudiste haber cometido errores, actuado con toda tu sabiduría o ignorancia, pero no eres responsable de la interpretación que ese otro ser haya hecho frente a lo que hiciste o dejaste de hacer. Es posible que muchas de tus actitudes no cumplieran las expectativas de otros, sus demandas, sus exigencias, pero aún así eso era necesario y perfecto. Y puedes establecer esa transformación en tu interior para que tú puedas estar en paz con lo que hiciste o dejaste de hacer. Más allá, si los demás están de acuerdo, si lo valoran, si lo validan, si lo aprueban, si les agrada o les desagrada. Es asumir un poder en libertad, reconociendo que no está en tus manos complacer, agradar o cumplir las expectativas de los demás. No está en tus manos interpretar por otros con sabiduría. Cada ser es libre de interpretar con lo que puede y tiene. Y posiblemente muchos seres en tu vida interpretarán lo que haces o dejas de hacer con su propio victimismo, con su propia estructura de víctima, salvador y verdugo, con sus propias heridas. Y también así puedes observar estos seres con compasión. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta, respetando que esos seres se tomen a personal lo que hiciste, dejaste de hacer, entendiendo que eso no cambia tu valor, que no dependes de la aprobación o el reconocimiento de otros, que cada ser es libre de asumir las experiencias como pueda. Y eso no significa justificarse para cometer errores a propósito y dañar a los otros. Es enfocarte en ser la mejor versión de ti a cada instante y soltar lo que los demás hagan o dejen de hacer con eso. Si a los demás les gusta o no les gusta, es su problema. Si se lo toman a personal y deciden sufrir o culparte o enojarte o enojarse contigo, también es su decisión y su problema. Entonces vas a soltar. Sobre todo esos vínculos kármicos que más generan conflicto en tu interior, con los que más te sientes culpable de lo que hiciste o no hiciste, o que otros seres más te reclaman, te reprochan, te exigen, te demandan o esperan de ti, para reconocer que puedes asumir un poder en libertad y los otros también, que tú cuentas con un Padre interno y los otros también, que tú puedes transformar toda la percepción e interpretación de las experiencias y los demás también. Solo que cada quien lo hará a su propio ritmo y camino y pasos y en su propia forma. Y puede que en esta existencia esos seres de tu historia no tengan la capacidad y la madurez para ver el valor de lo que se compartió, de lo que expresaste o dejaste de expresar, de lo que hiciste o dejaste de hacer. Pero lo que importa no es que los demás lo reconozcan, lo valoren, lo validan, lo aprueban o lo agradezcan. Es que tú puedas hacer ese autorreconocimiento hacia ti mismo o hacia ti misma. Inhala profundo y exhala en luz violeta para sanar, liberar, transformar, transmutar todos esos conflictos emocionales y volver a un estado de calma, de centro, de paz,
de valoración y gratitud. Y desde un trabajo interior y propio y personal, proyectar eso a todos los seres de tu pasado, de tu presente y hacia tu futuro. Invocando el Padre interno de estos seres con quien más conflictos has tenido. De corazón a corazón vas a proyectar toda esta luz, invitando a estos seres amados o con los que incluso hubo separaciones, rupturas, a que asuman su propio poder, a que asuman el plan del alma que eligieron contigo, a que asuman lo que tú realmente podías ofrendarles más allá de la forma, incluso el valor para su madurez, para su aprendizaje de tus errores o actitudes ignorantes o limitantes. Y de la misma manera les vas a decir también que a partir de ahora eliges ya no verlos como una víctima o un juez que está señalando todo lo que hicieron mal o dejaron de hacer, y que ahora eliges enfocarte en valorar y agradecer la oportunidad que te ofrendan desde su luz y su sombra, que entiendes que estuvieron en tu camino porque fuiste tú quien los eligió en el plan del alma, y les agradeces con amor haber hecho parte de tu camino y recorrido, y que estás en la disposición para tomar esa ofrenda de sabiduría, de aprendizaje y de maestría. Pero también reconocer que cuando has hecho el aprendizaje puedes también decidir hasta dónde es correspondiente y resonante continuar compartiendo con estos seres, tomar y recibir sus errores, su ignorancia y sus limitaciones. No se trata de huir de las personas a la primera expresión de oscuridad que establecen, pero tampoco de quedarte eternamente a recibir la peor versión de esos seres. Es saber que tu poder es puedes o puedes no. Puedes reconocer la ignorancia y la oscuridad tuya y de otros y tomarla como una oportunidad de aprendizaje, pero también puedes, cuando ya has hecho el aprendizaje, el entrenamiento, la integración, elegir con quién resuenas y con quién no, qué estás dispuesto o dispuesta a aceptar, a recibir y a tolerar de otros y qué no. Y eso que eliges tomar de otros puedes hacerlo sin tomarlo a personal, sin estar en posición de víctima ni tomarlo como una agresión hacia ti. Con amor y compasión observar al otro en sus expresiones, en sus limitaciones, incluso en su ignorancia. Y verte a ti mismo también en tus expresiones, limitaciones e ignorancia con compasión. Nuevamente, no para justificar al otro o a ti, sino para aprovechar, crecer, aprender, madurar y avanzar hacia otra expresión y compartir. Entonces también puedes establecer unos límites sanos ante tus propios errores y los de otros. Reconocer cuando te has equivocado y sientes culpa, como una invitación a mejorar en tu expresión, que tu expresión cada vez sea más sabia, más amorosa, más maestra, más libre, expresando el ser en todo su estado original y esencial. Y también reconocer hasta dónde puedes establecer límites con los otros y no estás dispuesto a aceptar compartir ciertos aspectos con esos otros seres. El otro puede tener todo el derecho a expresar infidelidad y tú puedes elegir si quieres eso en tu experiencia o no. El otro puede expresar un manejo del tiempo distorsionado y tú puedes elegir si lo compartes o no. El otro puede tener un manejo del dinero complejo, limitante, y tú eliges si lo compartes o no. El otro puede tener una dispersión en su sexualidad y tú eliges si permaneces y compartes con ese ser así o no. Lo importante siempre será desde dónde decides que sí o desde dónde decides que no. Que compartir no sea por obligación, por dependencia, por necesidad, por miedo, o que el no sea por evasión, por rechazo, por resistencia, por juicio, por culpar o señalar al otro. Recuerda, puedes o puedes no. Puedes permitirte la experiencia hasta cierto punto, aprender y crecer con ella y luego soltar para avanzar. Inhalando profundo y exhalando en luz violeta. Entendiendo el poder de tus decisiones para preservarte y protegerte a ti mismo o a ti misma.
Y nuevamente, protegerte no es evitar lo malo, es evitar quedarte repitiendo aquello que ya no necesitas experimentar más. Y que te quedas repitiendo es porque te resistes a crecer y aprender y a tomar la ofrenda de la experiencia. Y vas inhalando y exhalando, sintiendo como ese Padre interno diamantino se va abriendo paso y camino en tu energía. Se puede integrar al plexo solar y ahora desciende hacia el chakra sexual. Esta luz blanco, plata, dorada, iridiscente de este Padre interno se integra a este vientre creador. Y puedes reconocer todo lo que has creado hasta ahora. Puedes reconocer un Padre amoroso, compasivo, que ama incondicionalmente. Reconoce sus creaciones y las abraza con amor. Sientes que puedes enfocar todo tu poder en responsabilidad creativa. Tu responsabilidad es hacia tus creaciones y no hacia afuera, hacia otros seres, ni a un trabajo, ni a una pareja, ni a unos hijos, ni a la supervivencia, ni a pagar al gobierno cosas. La verdadera responsabilidad está en hacerte responsable de lo que estás expresando, reflejando y proyectando. Sea que puedas reconocer que tus creaciones son inconscientes, reflejan limitaciones o ignorancias, o sea que puedas reconocer que tus creaciones son de sabiduría, de maestría, de amor, de abundancia y libertad. Entonces vas a reconocer tu nivel de responsabilidad. ¿Dónde se ha establecido tu responsabilidad? ¿En tu nivel interno o hacia afuera? Es como un padre biológico que cree que su responsabilidad es trabajar y traer plata. Y lo único que hace es traer dinero, pero nunca estuvo presente, no escuchó a ese hijo, no compartió con él. No tuvo el tiempo y la disposición para ir más allá de lo físico. Creyó que solo era proveer. Entonces, asimismo, a veces creemos que la responsabilidad es hacia afuera. Y no hay tiempo para ir adentro, para escucharnos, para reconocer esos niveles más profundos. Observa y reconoce dónde creíste que estaba tu responsabilidad y hasta dónde esa responsabilidad se establece en unidad con el ser, en maestría, en sabiduría, en coherencia, en claridad. O por el contrario, tu sentido de responsabilidad te ha llevado a obsesiones, a cargas, a dispersar tu energía, tu tiempo, tu dinero. ¿Cómo lo has expresado? Y nuevamente, sea lo que sea que hayas expresado, reconoce si esa responsabilidad expresa sabiduría y maestría o no. Y si reconoces que es una responsabilidad desde el ego un poco distorsionada en la expresión de ese poder, solo reconoce y elige soltar y liberar. Si crees que la responsabilidad es frente a cómo se sienten los demás, a cumplir sus deseos y sus expectativas, a resolver sus problemas y creaciones, a evitarles la vida y la existencia. Y en eso dispersas todo tu poder y tu energía. Solo reconócelo y transfórmalo desde tu decisión, inhalando profundo y exhalando luz violeta, sintiendo que puedes asumir una responsabilidad desde la maestría y la sabiduría del ser, frente a todas tus proyecciones y creaciones, y en respeto a las proyecciones y creaciones de los seres con quien compartes. No importa si es un cristal, una planta, un animal, un hijo, un padre, una madre, un hermano, un amigo, una pareja o incluso un enemigo, el planeta, el gobierno, el cosmos. Puedes ver todo desde una responsabilidad real y maestra y sabia. Y sientes que esto te permite conectar a un Padre interno que puede crear en sabiduría y libertad. Y finalmente vas inhalando profundamente y llevas esta luz blanco, plata, dorada, iridiscente hacia las raíces. Y sientes que desciende a través de tu columna vertebral, nutre tus caderas, tus riñones, tus suprarrenales, toda tu columna lumbosacra.
los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los tobillos, los pies, las plantas de los pies. Y nutre el chakra estrella de la tierra y el corazón de la tierra. Y sientes cómo puedes enraizar profundamente este Padre interno. Un Padre lleno de luz, de sabiduría, de maestría, que te permite reconocer toda una ganancia evolutiva a lo largo de muchas existencias, de muchas experiencias, no solo en la Tierra, sino en otros planos y dimensiones. Y sientes cómo asumir este Padre interno nutre cada átomo, célula, órgano y sistema en tu cuerpo. Y permite que tu cuerpo se vitalice, se asuma en su real poder, reconozca que más allá del diagnóstico y pronóstico todo se puede sanar y transformar, y que no importan las enfermedades, las dolencias, los desequilibrios, todo es parte del plan del alma y esas experiencias tienen un propósito, sin importar lo que hayas elegido vivir a través de un linaje, de una historia personal y familiar, todo tiene un propósito. Y alinear este Padre interno a la raíz permite que puedas realmente volver hacia el pasado y tomar su sabiduría y traerla al presente. No importa si en el pasado no habías establecido un Padre sabio, claro, firme, no podías escuchar su guía, no podías tomar sus ofrendas de sabiduría. Ahora sí puedes, siempre podías. Tal vez llegó el momento en que lo puedas asumir así. Entonces sientes que todo lo vivido tenía un propósito, un sentido. Y que asumirte en esa paternidad y responsabilidad contigo mismo o contigo misma te permite nutrir tus raíces de tu historia. Ya no quedarte en la apariencia y en las formas para clasificar como bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto, sino realmente para nutrirte y aprovechar. No hay mayor protección y preservación que aprovechar al máximo las experiencias. Si realmente las aprovechas, no las tienes que repetir. Entonces no hay nada de qué defenderte, solo una actitud que asumir de apertura y humildad. La protección en la luz implica aprender de las experiencias para no tenerlas que repetir. Eso es ser eficiente en el camino evolutivo y en el aprendizaje. Entonces sientes como este Padre interno se alinea al corazón de la tierra y toda la sabiduría, la maestría, la ganancia evolutiva que vas adquiriendo no solo a través de este proceso de maestría con Sanam, sino a través de tu camino de maestría, no solo en esta existencia, sino en otras vivencias. Ahora lo puedes traer aquí, ahora lo puedes convocar, invocar, validar, reconocer, aprobar y disponerte a encauzar para poderlo expresar y manifestar. Y sientes que cada conciencia mineral, especialmente la piedra del sol, lluvia de oro, esos cristales que resuenan con el plexo solar, el diamante, están en disposición para apoyarte para que puedas hacer esta integración profunda. Las conciencias elementales vegetales, las conciencias animales, los felinos, todos estos seres que representan un poder, los elementales sutiles, todas las fuerzas en alianza te acompañan con ese mismo propósito e intención. Y sientes entonces cómo puedes integrar este Padre interno para expresarlo en esa conciencia diamantina, en sabiduría, en plenitud y libertad. Y así esta fuerza se empieza a dirigir desde el corazón de la tierra, en alianza con tu propio corazón y el corazón del sol. Y sientes que desde la tierra se proyecta como una luz blanco, plata, dorada, iridiscente, rosa, cristal. Y esa luz empieza a ascender para elevar la expresión de tu Padre interno. No importa lo que hayas expresado hasta ahora, todo se puede elevar y ascender en su manifestación y en su conciencia. Entonces sientes esa luz blanco, plata, dorada, rosa, cristal, iridiscente
ascendiendo a través de este chakra estrella de la tierra, nutriendo tus raíces, tu linaje, dejándolo como un legado de ofrenda para la tierra y todos los seres que hacen parte de ella. Y esta luz asciende a través de tus plantas de los pies, nutre tobillos, pantorrillas, rodillas, caderas, muslos, todo el chakra raíz, la columna vertebral, riñones, suprarrenales. Y sigue ascendiendo, nutre el chakra sexual para nutrir tus creaciones, para asumirlas con responsabilidad, para verlas en su propósito, para hacerte cargo de ellas, sean conscientes o no, satisfagan al ego o no. Y esa luz asciende al plexo solar para hacerte responsable de tu mundo emocional, de tus acciones, decisiones, omisiones y todas las consecuencias que eso implica. Y esa luz asciende al corazón y te permite hacerte responsable de las relaciones como espejos, para entender la oportunidad que te da cada ser con su luz y su sombra, y poder asumir tu existencia con valoración y gratitud. Y esta luz asciende a la garganta y te puedes asumir con maestría, escuchar esa guía interior, actuar coherentemente a ella, establecerte a ti unos límites sanos para poderlos expresar y compartir con otros. Y al respetar tus propios límites, puedes respetar los límites de otros sin tomártelos como víctima o a personal. Y esa luz sigue ascendiendo a tu centro mental y puedes asumir toda la sabiduría a través del pensamiento. Estar atento en autoobservación para reconocer día a día, paso a paso, instante a instante, todo lo que aún hay para sanar, soltar, liberar y transformar. Y reconocer ese poder que guía para avanzar, para impulsar tu propio camino. Y finalmente esa luz asciende al chakra corona, nutre la estrella del alma y se irradia en tu toro. Primero nutriendo el corazón del sol, de la galaxia, del universo, la fuente de la creación, todas esas fuerzas cósmicas aliadas a tu ser. Y desciende en tu toro, nuevamente el corazón de la tierra. Esta energía asciende y desciende en fluidez y en libertad. Y sientes que más allá de la razón, ahora puedes asumir ese Padre interno, en sabiduría, en maestría, en esa conciencia diamantina de unidad, pero sobre todo de manera muy especial, en libertad y responsabilidad. Y vas inhalando profundo y exhalando en conciencia, sintiendo que puedes asimilar, digerir e integrar toda esta energía, abrirle paso a su expresión y manifestación. Y mientras vas inhalando y exhalando, retomas nuevamente la conciencia de este momento y lugar, vuelves a tu cuerpo físico, al espacio donde estás, y lentamente vas estirando los brazos, el cuello, la espalda, las piernas. Y cuando sientas que está bien para ti, puedes simplemente abrir tus ojos.